El Señor les bendiga, amada Iglesia del Señor. Por este medio les saludo. Damos gracias a Dios por hoy es día del Señor. Damos gracias a Dios por este día. Y pues siempre estamos al pendiente, ¿verdad? Orando, intercediendo. Sabemos que hay situaciones difíciles, pero Dios está con nosotros. Amén. En esta mañana, en esta tarde, voy a estarles compartiendo la bendita palabra de nuestro Dios. Les invito a que me acompañen a abrir sus Biblias en San Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Dice así la bendita palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les invito a que oremos. Padre, en este momento se va a estar compartiendo tu santa palabra, el santo consejo, pero sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Queremos que tú nos ayudes. Señor, somos gente tuya, somos pueblo tuyo, Señor, redimido con tu preciosa sangre. Tú dices que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Así que te suplicamos que nos ministres por medio de lo que tú ya me has dado. Gloria a tu nombre por siempre, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bueno, hoy quiero hablarles sobre lo que enseña Jesucristo en esta porción, en Mateo 7, 24 al 27. Y que enseña que hay dos formas de hacer las cosas, pero también dos resultados. A la mayoría de nosotros no nos gusta lo que estamos viviendo. Nadie nos imaginamos que iba a venir de la noche a la mañana una pandemia que iba a estar colapsando, ¿verdad?, a los países. Enfermedades masivas, muertes masivas, pérdida de empleos en diferentes países, miedos e inseguridades, distanciamiento social, encierro por cuarentena, tal vez escasez de recursos económicos. Entonces fue algo que a todos nos ha sorprendido y que a lo mejor a la mayoría no nos gusta, pero surge una pregunta, y esta pregunta es: ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Es decir, si vienen unas situaciones difíciles, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Número uno, porque es nuestra máxima regla de fe y de conducta. Y la segunda pregunta es: ¿cómo podemos aplicar esas enseñanzas que vienen aquí en la palabra de Dios a nuestra vida? Bueno, la Biblia enseña que Dios, número uno, honra a los que le honran. Esto lo encontramos en 1 Samuel 2:30. Pero también dice: y a los que lo desprecian serán tenidos en poco. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios honra a los que le honran. Si tú estás honrando a Dios, Dios te va a honrar a ti. En esta situación difícil tienes que entender: yo estoy honrando a Dios. Él va a tener cuidado de los que le honran. Y va a haber diferentes tratos. Un trato para el que le honra y un trato para el que le deshonra. Un trato para el que le sirve y otro trato para el que no le sirve. Un trato para el que vive en santidad y otro trato para el que no vive en santidad y lo menosprecia. Por eso dice: Dios honra a los que le honran, y a los que lo desprecian serán tenidos en poco. Esto se lo dijo a Dios por medio de Samuel, en este caso a Elí, cuando ya había menospreciado a Dios, ¿verdad? Número dos, que para los que aman a Dios todo obra para bien. Esto está en Romanos 8:28. Es decir, no entendemos, no nos gusta. Tal vez tenemos ciertas presiones, tal vez hay ciertos miedos, hay ciertas inseguridades, no sabemos lo que viene, pero lo que sí sabemos es que para los que aman a Dios todo obra para bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo amo a Dios, Dios esto que está enviando me va a servir a mí para bien.
me va a enseñar algo y eso yo lo tengo que valorar. Número 3, que debemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Esto se encuentra en Filipenses 4:11. ¿Quién escribió estas palabras? El apóstol Pablo. Y cuando escribió estas palabras, él se encontraba en una situación no muy buena. Se encontraba preso, ya era anciano, estaba a punto de ser decapitado, pero él había aprendido, aunque era cristiano, aunque estaba llevando el evangelio, que Dios permitía ciertas cosas para enseñarle a él que debía de aprender a contentarse. No nos gusta, sí es cierto, estamos incómodos, quisiéramos abrazar, quisiéramos besar, quisiéramos salir, quisiéramos vivir como antes vivíamos, en aglomeraciones, congregándonos, pero dice el Señor que debemos aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Y en esta parábola Jesucristo nos enseña una verdad espiritual que hoy quiero compartirles en Mateo 7:24, que hay formas correctas de hacer las cosas y formas incorrectas. Dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjense lo que nos está diciendo aquí. Jesucristo está ilustrando sus enseñanzas y la práctica de ellas con una construcción. En una construcción dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Dios no nada más quiere que oigamos las palabras, sino que seamos, ni sus enseñanzas, sino que seamos hacedores de sus enseñanzas, hacedores de sus mandamientos, hacedores de su voluntad. Para eso vino a este mundo, no nada más vino a morir en la cruz del Calvario, no nada más vino a establecer su iglesia, sino también vino a enseñar cómo debíamos de vivir, cómo quería Él a que hiciéramos las cosas. Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Esa es la gran diferencia entre los que oyen, que se quedan en un nivel, y los que lo hacen, que entran en el otro nivel. Les dice Jesucristo, les compararé a un hombre prudente. La prudencia es un motivo de sensatez. La prudencia significa que viene siendo una persona sabia delante de Dios. Y dice que edificó su casa sobre la roca. Hace una mención de un cimiento, hace una mención de una edificación, de una casa. Lo compara como en una construcción. Dice sobre la roca. Cuando hablamos de construcción y hablamos de lugares para hacer una casa, hablamos de que hay fuerza en el cimiento. Si cimientas en un lugar donde hay arena, no está fuerte. Pero dice, esta persona cimentó sobre la roca. ¿Y por qué Jesucristo está interesado en que nosotros cimentemos sobre la roca? Por el versículo que sigue, versículo 25. Descendió lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesucristo está pensando en el futuro. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que estaba una persona cimentando y cimentó en la roca, pero dice después. Después, hay cosas que ahorita decimos, ¿para qué oro tanto? ¿Para qué le obedezco tanto a Dios? ¿Para qué le sirvo tanto? Pero dice, vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles donde eso que estás haciendo te va a hacer estar fuerte en la fe, vas a estar cimentado sobre la roca en un aspecto de que nada te va a mover. Y que vas a saber en quién has creído y lo que Dios está haciendo en tu vida. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dice, y golpearon contra aquella casa. Acuérdate que esto es una ilustración de una vida práctica, pero también tiene una verdad espiritual y práctica. ¿Qué quiere decir esto? Golpeó contra aquella casa. Va a haber cosas como esta pandemia que están golpeando la economía, golpeando a la familia,
golpeando la salud, golpeando las emociones, pero sí va a golpear. Pero la bendita palabra de Dios nos dice, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero desgraciadamente hay otra forma de hacer las cosas, que es una forma incorrecta. La forma incorrecta está en el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, falto de sabiduría, falto de entendimiento, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y escúchalo bien, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando vienen estas pruebas, va a ser probado lo que estamos haciendo. Dice el versículo 26 que hay otra forma de hacer las cosas, es una forma incorrecta. Esa forma incorrecta es cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, cuando pensamos que a nosotros no necesitamos a Dios, que es cuando nosotros decimos, voy a hacer mi voluntad, a mi manera, a mi estilo, lo que yo sienta, lo que a mí me agrade. Y entonces no estamos construyendo sobre la roca, sino sobre la arena. ¿Y qué le pasó a esta persona que construyó sobre la arena? Dice, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Por qué hay gente que ahorita está en crisis? ¿Por qué hay gente que ahorita no encuentra la puerta? ¿Por qué hay gente que ahorita se quiere suicidar? ¿Por qué? Porque no cimentaron o no están cimentando sobre la roca, que es Cristo. Y fue grande su ruina. Entonces, podemos ver que hay dos formas en esta parábola que nos enseña Cristo de hacer las cosas. Hacer las cosas como Dios manda o hacer las cosas que nosotros queremos. Pero también va a haber diferentes consecuencias. La primera es que nos marca aquí la palabra de Dios, no cayó la casa. Es decir, estaba firme, sabía en quién había creído, sabía que Dios era su sustentador, había paz en medio de esa tormenta. Y la otra, hubo tristeza, hubo pérdida, hubo muerte, hubo dolor, hubo angustia. Quiero concluir con lo que sigue. El Evangelio es normativo. Debemos de cambiar la forma de hacer las cosas si están desagradando a Dios, porque al final de cuentas lo que hagamos tendrá que ser probado. Va a ser probado. En una ocasión dice la historia que allá en Roma se encontraban los que hacían arcos. Y dice que un arquitecto que había estudiado así el arco, y una vez que lo terminaba, había la prueba de fuego. Se ponían este arquitecto, este ingeniero, este constructor, abajo de ese arco, y después quitaban los andamios. Y cuando quitaban los andamios, se sabía si estaba bien hecha la construcción o no. Si estaba bien hecha, él podía estar seguro, él podía estar confiado abajo de ese arco y ese arco no se iba a caer. Pero si esa persona no hacía bien las cosas, quitaban los andamios, lo que sostenía ese arco, el arco, la construcción, el material, las piedras que había puesto ahí le caían encima y lo mataban. ¿Cómo estás construyendo? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Yo te invito a que construyas sobre la roca. Es mejor obedecer a Dios, es mejor sujetarnos a sus mandatos, a su gobierno, que hacer nuestra voluntad. Porque al fin y de cuentas, todo lo que hagamos va a pasar por fuego, va a ser probado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra todas las cosas
y nos has mostrado, Señor, que hay dos formas de hacer las cosas, pero también dos consecuencias o dos resultados finales. Nosotros queremos, Señor, hacer tu voluntad. Señor, nosotros queremos construir sobre la roca, para cuando vengan estas crisis, sepamos en quién hemos confiado. Sepamos que tú estás con nosotros, porque nuestra confianza está en ti, y podamos ver que seremos honrados, porque tú honras a los que te honran, porque para los que te aman todo obra para bien. Y ayúdanos a aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, sabiendo que tú eres perfecto y que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Voy a entonar un canto, amados hermanos, que se titula Jesús, haz mi carácter. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo.